Era una mañana clara de septiembre de 1976, cuando el rugido de un motor a reacción rompió la tranquila quietud que envolvía los cielos del norte de España. Los agricultores en los campos de Cantabria alzaron la vista, entrecerrando los ojos por el brillo del sol, mientras una silueta gris cortaba las nubes a una velocidad imposible. La aeronave descendió en picado, virando bajo sobre la costa cantábrica. Sus dos motores aullaban como truenos en tormenta. No era un avión cualquiera. Era un fantasma venido del este, elegante, gigantesco y desconocido. El aparato se acercaba demasiado rápido para la pequeña pista civil del aeropuerto de Santander. El piloto luchaba con los mandos. El corazón le latía a 1000 por hora. Bajó el tren de aterrizaje, rezando para que resistiera. La aeronave impactó con fuerza sobre el asfalto. Las ruedas explotaron. El metal chirrió mientras chispas iluminaban la pista como fuegos artificiales. El avión derrapó. Se salió del curso y quedó detenido cerca del borde del aeródromo, con el morro hundido en la tierra blanda. El motor cesó con un último gemido. De la cabina descendió un solo hombre, joven, delgado, vestido con un mono de vuelo soviético. Llevaba una pistola al costado y una mirada desesperada en los ojos. Levantó las manos y gritó algo que los guardias civiles no lograron entender. Luego, en un inglés roto, dijo dos palabras que harían temblar a ambos lados del muro de hierro. I defect. Yo era Víctor Ballesteros, y en unos minutos había hecho algo impensable. Había robado una de las armas más secretas de la Unión Soviética, el MiG-25 Zorro volador, y la había entregado en manos del Occidente. Para comprender la magnitud de aquel instante, hay que saber qué representaba el MiG-25 en 1976. Durante años, los servicios de inteligencia occidentales lo temieron. Estudiaron su silueta en fotos borrosas. Susurraron sobre su velocidad. Mark III, decían, más rápido que cualquier avión americano. Podía subir más alto que cualquier interceptor. Podía escapar de misiles. Era la espada en el corazón del poder aéreo soviético. Y ahora, una de esas máquinas míticas yacía inutilizada en suelo español. Su piloto pedía asilo. Mi historia empezó mucho antes de aquel vuelo, en un pueblo pequeño al borde de la meseta castellana, donde de niño miraba al cielo y soñaba con volar. Nací en 1947 en la sombra de una guerra reciente. Mi infancia fue mezcla de hambre y asombro. El olor a humo de las fábricas, el retumbar de trenes que llevaban soldados hacia el norte y el sur, la voz de mi madre leyendo nombres de héroes de la guerra civil. España se reconstruía y a todos nos enseñaban a servirla. En el colegio aprendí matemáticas, patriotismo y obediencia a partes iguales. Pero también aprendí a soñar con aviones, formas elegantes que cortaban las nubes como cuchillos plateados. A los 17 años, esos sueños se convirtieron en un propósito. Me uní a un club militar de vuelo en Burgos, donde instructores enseñaban a jóvenes a manejar frágiles aviones de entrenamiento que zumbaban como libélulas sobre los campos. Mi habilidad natural llamó la atención. Tenía mano firme, reflejos rápidos y ojos que leían el viento. Cuando terminé la escuela de vuelo, el Ejército del Aire me reclutó de inmediato. La vida en la Fuerza Aérea Española era una mezcla extraña de orgullo y claustrofobia.
Los pilotos éramos hombres de élite, custodios de los cielos de una nación en reconstrucción, pero vivíamos bajo vigilancia constante. Cada vuelo, cada conversación, cada amistad quedaba registrada en informes. Los oficiales se espiaban entre sí. La Guardia Civil tenía archivos más gruesos que los manuales de vuelo. En el aire éramos dioses, en tierra, prisioneros. Ascendí rápido, destinado al 513º Regimiento de Caza, cerca de Gijón, en la costa cantábrica. Allí, bajo cielos grises y perpetuos, vi por primera vez el MiG-25. Era un monstruo, 2 motores del tamaño de locomotoras, alas afiladas como navajas, capaz de atravesar la estratosfera. No fue diseñado para la belleza, sino para el dominio absoluto. Creado para cazar los aviones de reconocimiento norteamericanos que husmeaban las fronteras. Su radar podía ver más lejos que cualquier otro en el arsenal soviético. Nos decían que éramos los mejores, los elegidos, pero dentro del regimiento vi grietas en la ilusión. Los aviones eran magníficos, pero el sistema que los rodeaba no. El mantenimiento era descuidado. Las piezas de recambio se acumulaban sin orden. El combustible estaba racionado hasta el extremo que los vuelos de entrenamiento se volvieron un lujo. Volábamos 1 o 2 veces por semana, apenas para mantenernos despiertos. Los oficiales se preocupaban más por los informes que por la preparación. Si una misión salía mal, alguien tenía que pagar. El blanco más fácil era el piloto. Vi amigos en tierra por hablar demasiado, otros degradados por errores que no cometieron. Cuanto más subía, más claro veía no la gloria, sino la decadencia. El sueño español que me había elevado en el aire comenzó a parecer hueco desde arriba. Por las noches, en la barraca, encendía la radio y captaba señales lejanas de Francia o Inglaterra. Música occidental, voces suaves, el sonido de la libertad zumbando entre estática. A veces, por pura suerte, pillaba emisiones americanas. El tono era casual, confiado, sin miedo, tan distinto a los eslóganes que llenaban las ondas oficiales. No era lo que decían lo que me conmovía, sino lo que no tenían que decir. El pensamiento llegó despacio, como un rumor que no me atrevía a repetirme. ¿Y si me iba? Lo descarté como locura. Nadie escapaba del ejército del aire, menos de un regimiento élite. La pena era la muerte, y peor aún, la deshonra. Pero la idea quedó ahí, susurrando en mi mente cada vez que miraba al horizonte. Mi matrimonio se desmoronaba. Mi esposa, profesora, estaba harta de mis ausencias y mi mal genio. Las cartas de casa llegaban cada vez más frías. La moral del regimiento se hundía. Los pilotos bromeábamos diciendo que volábamos para escapar de la gravedad, pero era la tierra la que nos atrapaba. Un día, en una charla de entrenamiento, un instructor bromeó sobre las deserciones occidentales. Creen que los americanos los recibirán con los brazos abiertos, dijo burlón, pero acabarán en un laboratorio, diseccionados como ratas. La sala rió. Yo no. La idea se clavó más profundo. En septiembre de 1976 tenía asignado un ejercicio rutinario de navegación cerca del mar Cantábrico, una ruta más cercana a la frontera que de costumbre. Durante días no pude dormir. El plan se formaba en mi cabeza por fragmentos, cálculos de combustible, rumbos, distancias. El MiG-25 podía escapar de cualquier interceptor, pero no para siempre. Bebía combustible como fuego.
Tenía una oportunidad, una ventana. Aquella mañana del 6 de septiembre caminé por la pista hacia mi avión, casco bajo el brazo. El aire estaba fresco, el cielo limpio. Los mecánicos se movían lentamente, sin saber que la historia los observaba. Subí la escalera, me deslicé en la cabina y sentí la vibración familiar de los motores Tarmansky bajo mí. Pedí permiso para despegar. Zorro Volador 29 listo para despegar. La torre autorizó. Aceleré. El motor rugió, la pista se difuminó y el MiG saltó al cielo. Por unos minutos todo fue rutina. Vuelo en formación, chequeo de giros y altitud. Pero cuando los otros giraron al norte, yo mantuve nivelado. Apreté el acelerador, sentí cómo la máquina rugía. La radio crujió con voces confundidas. La apagué. El horizonte se inclinó. Abajo se extendía el mar Cantábrico, vasto y gris. La costa visible al frente. Apreté el acelerador al máximo. La aguja pasó el marcador 2. El MiG gritó como un ser vivo. Su piel metálica ardía al borde de fundirse. Atrás, España se hacía una línea en el horizonte. Ya no volaba un ejercicio. Huía por mi vida. El altímetro temblaba mientras el MiG cortaba el cielo a más del doble de la velocidad del sonido. El agua del Cantábrico brillaba como vidrio fundido. Mis manos firmes en los controles, pero el corazón me golpeaba tan fuerte que lo sentía a través del mono de vuelo. El indicador de combustible caía rápido. El MiG era un animal voraz, feroz, hecho para ráfagas cortas, no para vuelos largos de escape. Sabía cuánto tiempo tenía. 40 minutos de combustible, quizás menos. Mi rumbo me llevaría hacia Asturias, pero solo si el viento me ayudaba. Cada segundo de motor encendido era una apuesta. Tomé la radio, dudé, y la apagué por completo. No podía dejar rastros, ni contacto que delatara mi plan. Atrás, en la base de Gijón, imaginaba el caos. La torre de control gritando, los oficiales de radar perdiendo la cabeza, el coronel exigiendo respuestas, las órdenes frenéticas de interceptación y derribo. Para el mando español, el avión valía más que el piloto. Subí más alto, donde el aire era fino, y el mundo se volvía azul pálido y silencioso. El zumbido de los motores se volvió un agudo lamento. Por un instante miré hacia abajo, y no vi más que agua y distancia. En esa atmósfera delgada sentí algo que nunca antes. Una libertad aterradora en su pureza. Una libertad que ningún ciudadano soviético debía sentir. La costa apareció de repente. Una franja verde y gris emergiendo del horizonte. Asturias. Me quedé sin aliento. Empecé a descender, reduciendo potencia. El MiG tembló al entrar en aire más denso. El altímetro giraba a la baja. Escaneé la tierra. Bosques, granjas, pueblos pequeños. Había aeródromos, pero ninguno para un avión como este. Las pistas civiles eran demasiado cortas y estrechas, pero no tenía opción. Di una vuelta en círculo, el rugido de los motores retumbando por todo el valle. El radar español ya debía haberme detectado. Probablemente estaban enviando cazas, sin saber si era amigo o amenaza. Bajé el tren de aterrizaje, rezando para que aguantara, y me alineé con una delgada franja de pista en el aeropuerto de Asturias. El avión bajó rápido, demasiado rápido. Las luces de advertencia parpadeaban. Corté el acelerador, levanté el morro y me preparé para el impacto. El golpe me atravesó el cuerpo.
El metal chirrió contra el asfalto. Chispas volaron como fuegos artificiales. Luego silencio. Por un largo instante me quedé en la cabina, respirando con dificultad. Las manos temblaban. Estaba vivo. A mi alrededor llegaron coches de la Guardia Civil con sirenas aullando. Levanté las manos, abrí la cabina y bajé al mundo que nunca antes había visto. El aire olía a sal y lluvia. Los uniformes eran extraños, las caras curiosas, no hostiles. Grité en ruso, luego en inglés roto. «Soy piloto soviético. Me rindo». Al principio nadie entendió. Pensaron que era un aterrizaje de emergencia. Pero cuando llegó la traducción, la sorpresa fue eléctrica. Un piloto soviético, un MiG-25. En pocas horas, la noticia llegó a Madrid, Washington y Moscú. Lo imposible había ocurrido. Y yo solo había dado el primer paso hacia una libertad que aún no sabía a qué me enfrentaba. Los días siguientes fueron un torbellino. Me llevaron a una pequeña habitación en un cuartel cercano a Oviedo, más por confusión que por hostilidad. Recuerdo que la puerta chirriaba cada vez que alguien entraba o salía, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar. Yo estaba allí, vestido aún con el mono de vuelo arrugado, el casco a un lado y una mezcla de cansancio y adrenalina recorriendo cada músculo. El primer oficial que me interrogó era un hombre de mediana edad, con bigote tupido y ojos inquisitivos, que parecía más interesado en mis respuestas que en intimidarme. Con la ayuda de un intérprete, me preguntó por qué había tomado aquella decisión, por qué había arriesgado todo. Respondí con palabras sencillas, casi susurrando. Quiero vivir libre, quiero contar la verdad. No era un discurso preparado, sino la verdad desnuda de un hombre cansado de mentiras. Por las noches, la habitación era fría y silenciosa, salvo por el tic-tac del reloj y el murmullo lejano de la ciudad. Me sentaba junto a la ventana, donde la luz de la luna dibujaba sombras sobre las paredes, y pensaba en la vida que había dejado atrás. Mi esposa, Ana, con sus vestidos de algodón azul y sus zapatos de tacón bajo, siempre tan ordenada, tan fría últimamente. ¿Acaso recordaría esta noche? ¿O pensaría que ya no existía para mí? No podía evitar reírme por dentro al recordar una broma de los camaradas en el regimiento. «Víctor, si desertas, no esperes que te reciban con paella y vino, más bien con una buena dosis de vodka y un interrogatorio que ni en el KGB». Bueno, al menos en España no olía a vodka, sino a sidra y a lluvia. Los días se sucedieron con entrevistas y preguntas. Me preguntaban por los sistemas del MiG, por su radar, su alcance, su velocidad. Respondía con la precisión de un técnico y la distancia de un hombre que ya no podía creer en lo que decía. Describí cómo el radar podía detectar objetivos a más de 200 kilómetros, pero también cómo el avión consumía combustible como un glotón en un buffet libre. Si empujas demasiado los motores, expliqué, pueden fundirse y dejarte tirado en medio del océano. No es invencible, aunque muchos crean lo contrario. Los agentes españoles y luego los americanos llegaron en oleadas, siempre con sonrisas profesionales y preguntas afiladas. Me sentía como una pieza de museo viviente, una exhibición ambulante de secretos y decepciones. Ellos tenían sus cámaras, sus grabadoras, sus mapas desplegados sobre mesas largas. Yo solo tenía mi historia, un puñado de recuerdos y un deseo ardiente de que todo aquello terminara.
Una tarde conocí a Elena, una traductora española que venía de Madrid. Tenía una sonrisa que parecía iluminar la habitación y unos ojos verdes que no terminaban de creer en la realidad. Llevaba una blusa blanca ligeramente desabrochada en el cuello, una falda lápiz negra que le ceñía las caderas y unos zapatos de tacón que resonaban con seguridad en el suelo de la base. En sus movimientos había una elegancia natural, un punto de desafío que no pasaba desapercibido. Me sorprendió que, a pesar de la tensión, ella lograra arrancarme una sonrisa con sus bromas sobre la burocracia y el café español. Aquí el café es tan fuerte que podría derribar un mix sin despeinarse, me dijo con un guiño. Elena se convirtió en mi conexión con este nuevo mundo, y aunque nos separaban idiomas y secretos, en sus ojos vi un reflejo de algo humano, cálido. No era solo la traductora, era un recordatorio de que la vida seguía fuera de mi celda temporal. Pero no todo era calma. Por la noche, cuando me quedaba solo, escuchaba rumores de Moscú que llegaban a través de los periódicos y conversaciones furtivas. Mi nombre era ya un insulto, un sinónimo de traición. Decían que había sido secuestrado, que el avión había sido saboteado, que yo estaba loco. Pero la verdad era otra. Yo había escogido este camino. Y ahora la sombra de la KGB se extendía, buscando venganza. Un día, mientras esperaba en la sala de entrevistas, un oficial me advirtió con una sonrisa helada. Víctor, no creas que tu vida aquí será un paseo. La Guerra Fría no se acaba con un aterrizaje forzoso. Yo solo asentí, sin saber entonces hasta qué punto esa frase marcaría mi destino. Aquella tarde, mientras Elena me ayudaba a releer algunos documentos, un ruido extraño llegó desde el exterior del edificio. Miramos por la ventana y vimos un coche oscuro que se detuvo frente a la entrada. Dos hombres bajaron con paso firme, las miradas duras, las manos cerca de sus chaquetas. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Serían enviados de alguno de los bandos? ¿O solo un recordatorio de que mi huida estaba lejos de acabar? La puerta se cerró tras ellos con un golpe seco, y en ese instante supe que la verdadera prueba apenas comenzaba. Pasaron unas horas que parecieron eternas. Los dos hombres de traje oscuro se presentaron como oficiales de inteligencia del gobierno español, encargados de proteger mi seguridad y, claro, de obtener toda la información posible. Uno de ellos, un tipo alto con barba de 3 días y ojos grises como el mar Cantábrico en invierno, me miraba con una mezcla de curiosidad y cansancio. El otro, más joven y nervioso, no dejaba de revisar su reloj, como si esperara que en cualquier momento ocurriera un milagro, o mejor dicho, una catástrofe. Me llevaron a una sala más grande, con una mesa de madera maciza y sillas incómodas que parecían diseñadas para que las conversaciones fueran más tensas. Allí, entre papeles y mapas de vuelos, me enfrenté a preguntas que iban más allá del avión o la técnica. ¿Por qué arriesgó tanto? ¿Está seguro de que no tiene algún plan oculto? ¿Qué sabe de los soviéticos que nos pueda interesar? Respondí con la calma que me quedaba, porque sabía que cualquier titubeo podía ser interpretado como mentira o traición. La tensión era palpable, pero lo que más me sorprendió fue cómo comenzó a formarse un extraño vínculo con el oficial mayor. A medida que avanzaba la entrevista, su mirada parecía perder dureza, y a ratos interrumpía con comentarios que solo un piloto comprendería. Debe ser terrible estar solo en ese monstruo de metal, a miles de metros, con el mundo cayendo sobre ti. Yo asentía, porque sabía que no estaba hablando con un simple espía, sino con alguien que entendía la soledad del cielo. Por la noche,
Mientras me llevaban de regreso a la pequeña habitación, pensaba en cómo todo había cambiado en apenas unos días. Me había convertido en un héroe para unos y en un traidor para otros, un símbolo que nadie me había pedido ser. Sonreí con amarga ironía al recordar una frase que había escuchado en la base. Si quieres que el mundo te recuerde, haz algo que nadie espera. Pues bien, ahí estaba yo, el hombre que había dejado atrás su vida y su país, solo para descubrir que la libertad tenía un precio más alto del que imaginaba. Al día siguiente, la puerta se abrió con brusquedad y apareció Elena, mi traductora, y sin darme cuenta, mi oasis en medio del desierto burocrático. Traía un vestido rojo ajustado que resaltaba su figura esbelta, con un escote sutil que dejaba entrever su clavícula y unos pendientes dorados que brillaban con la luz del sol que entraba por la ventana. Su presencia parecía desafiar la gravedad de la situación, como si el color de su ropa fuera una declaración de guerra contra la monotonía gris que me envolvía. Sin mediar muchas palabras, me entregó una carta. La abrí con manos temblorosas y encontré unas líneas escritas con letra firme pero emotiva. Era de mi hijo, Carlos, que había cumplido 6 años en mi ausencia. Papá, te echo de menos. Mamá dice que volverás pronto. Espero que sea verdad. Aquí en casa hacemos torrijas y me he aprendido la canción del cole. Leí y releí esas palabras, sintiendo cómo una mezcla de alegría y culpa me ahogaba. Era la primera conexión real con mi familia desde que había tomado aquella decisión. Elena me miró con ojos compasivos y dijo: «No estás solo, Víctor. Esto es solo el comienzo». No pude evitar soltar una sonrisa cansada y responder: «A veces creo que la libertad es como esta carta, dulce, pero recordándote lo que dejaste atrás». En los días que siguieron, me llevaron a conocer el MiG-25 desmantelado en un hangar cercano. El avión era una bestia de acero, mucho más grande y menos elegante de lo que había imaginado. Sus líneas duras y angulosas, lejos de la belleza, mostraban un diseño brutal, casi primitivo, como un toro de hierro preparado para embestir. Caminé a su alrededor, tocando el frío metal con dedos que temblaban, no solo por el frío, sino por el peso de lo que representaba esa máquina. Mientras observaba, pensé en las contradicciones de mi vida. Había amado esa máquina, que ahora parecía un trozo de hierro sin alma, y al mismo tiempo había odiado el sistema que la había creado. «¿Sabes, Elena?», le dije en un susurro. «Este avión es como un toro bravo, imponente, pero con una cornada mortal si te descuidas». Ella rió, y por primera vez en semanas, el aire se llenó de una ligera esperanza. Pero la esperanza nunca es completa en estos casos. Una noche, mientras repasaba documentos en la habitación, escuché un ruido fuerte afuera. Miré por la ventana y vi luces que parpadeaban y coches que llegaban a toda prisa. La puerta se abrió de golpe y un oficial español entró con expresión grave. «Ha llegado una llamada desde Moscú. Quieren negociar la devolución del avión y la entrega del piloto». Mi corazón se detuvo un instante. ¿Devolución? ¿Entrega? ¿Era esto el final o el principio de un juego mucho más peligroso? Sin poder evitarlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La guerra no era solo en el cielo, sino en las sombras, y yo era la pieza clave de un tablero donde las reglas cambiaban sin aviso. El futuro era incierto, y una pregunta me martillaba la cabeza. ¿Quién era realmente Víctor Ballesteros? El hombre que había robado un avión y la libertad,
pero que aún no sabía quién sería en ese nuevo mundo. Aquella noche, la habitación se volvió una prisión de pensamientos y dudas. El reloj parecía burlarse de mí con su tic-tac constante, marcando el ritmo de un destino que no podía controlar. La carta de mi hijo, aún en mis manos, me recordaba que no solo huía por mí, sino por ese pequeño que esperaba un regreso que quizá nunca sucedería. Al día siguiente, me llevaron a una reunión con funcionarios españoles y americanos, en un edificio gris, discreto, pero cargado de secretos. La sala estaba llena de hombres y mujeres vestidos con trajes formales, algunos con gafas oscuras, otros con miradas que parecían atravesarte. Se discutía el futuro del MiG-25, el destino de su piloto y, sobre todo, cómo manejar la tormenta política que había desatado mi aterrizaje forzoso. Mientras escuchaba, me di cuenta de que para ellos era más un objeto de poder que un hombre con miedo y sueños. Me sentí como un paquete diplomático, una moneda de cambio en un juego de ajedrez donde las piezas eran vidas y secretos. Después de la reunión, volví a mi celda temporal, pero esta vez Elena me esperaba en la puerta. Su vestido verde esmeralda resaltaba bajo la luz tenue del pasillo, y sus labios pintados de rojo parecían prometer algo más allá de las palabras. Sin decir nada, me tendió un café con leche humeante y una sonrisa que intentaba calmar las tormentas internas. Nos sentamos juntos, y ella rompió el hielo con un comentario sobre la burocracia que nos rodeaba. Aquí parece que para mover un papel hacen falta 5 firmas y un milagro. Reí por primera vez en días. En la base soviética, al menos, el milagro era que el avión no se cayera a pedazos. Respondí con sarcasmo. Esa noche, Elena y yo hablamos largo rato. Me contó de su vida en Madrid, de sus sueños frustrados y de cómo la política nunca estaba lejos, incluso en un país que parecía tan diferente. Yo le hablé de mi infancia en Castilla, de los inviernos duros y del olor a pino de los bosques cercanos, y por un momento, el mundo fuera de aquella habitación desapareció. Pero la calma era frágil. Una madrugada, mientras revisaba unos documentos, escuché pasos apresurados en el pasillo. La puerta se abrió y un hombre con cara de pocos amigos entró sin avisar. Era un agente del Servicio Secreto Español, con un aire frío y calculador. «Víctor, tenemos que hablar sobre su seguridad. Hay rumores de que agentes extranjeros podrían intentar un rescate, o peor. La sombra de la KGB parecía más cercana que nunca. Me sentí atrapado entre 2 mundos, entre 2 bandos que querían usarme como ficha, sin importar lo que yo quisiera. Esa noche, mirando al techo, pensé en mi avión, en su rugido, en aquella sensación de volar libre. Aquí, en cambio, todo era silencio y control. Al día siguiente, me llevaron a conocer a un ingeniero aeronáutico español llamado Andrés, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y manos manchadas de grasa. Me pidió que le hablara del MiG, de sus secretos, de sus puntos débiles. Mientras le explicaba, noté que en sus ojos brillaba una mezcla de admiración y sorpresa. Nunca pensé que un avión soviético pudiera ser tan rudo, dijo riendo. Es como si hubieran construido un tanque volador. Le conté cómo el MiG era más máquina de fuerza bruta que de precisión, cómo cada vuelo era una lucha contra la muerte y el desgaste, y cómo esa crudeza reflejaba el sistema que lo había creado. Andrés asintió, mientras sus dedos acariciaban planos y diagramas esparcidos sobre la mesa. Esa tarde, mientras caminaba por el pasillo que conectaba los hangares,
vi a Elena apoyada contra una pared, mirando el suelo con expresión pensativa. Su falda negra rozaba ligeramente sus piernas, y el reflejo del sol poniente iluminaba su cabello castaño, dándole un halo casi etéreo. Me acerqué, y sin planearlo le dije, «¿Sabes? A veces creo que todos somos como este avión, construidos para la guerra, pero buscando un poco de paz». Ella sonrió, y tomó mi mano con suavidad, un gesto pequeño, pero lleno de significado. Pero justo cuando parecía que algo nuevo podía nacer entre nosotros, llegó la noticia que nadie quería oír. La Unión Soviética exigía la devolución inmediata del MiG y la entrega del piloto. La presión política aumentaba, las miradas se volvían más duras, y la sensación de estar atrapado crecía. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, miré al cielo estrellado y susurré una pregunta al viento. ¿Quién me salvará ahora, cuando el mundo entero me quiere devolver a la jaula? Y en ese silencio, una promesa oscura se hizo presente, una sombra que aún no podía nombrar, pero que sabía que cambiaría todo. El juego apenas comenzaba, y yo estaba en el centro de una tormenta que podía devorarme. Los días siguientes se convirtieron en una danza tensa entre la esperanza y la amenaza. Los funcionarios españoles y americanos discutían estrategias y planes, mientras yo esperaba, atrapado en un limbo que parecía no tener fin. En medio de aquel caos, Elena seguía siendo mi ancla, el único remanso de calma en un mar de incertidumbre. Una tarde, mientras paseábamos por los jardines del cuartel, ella llevaba un vestido blanco de lino que se ceñía suavemente a su figura, dejando entrever la curva de sus caderas y la delicadeza de sus brazos. Sus sandalias de cuero resonaban suavemente sobre el camino de grava, y el perfume ligero que emanaba de su cuello me hacía olvidar por un instante la gravedad de mi situación. «¿Sabes, Víctor?», me dijo con una sonrisa pícara, «aquí la gente cree que los pilotos son héroes, pero tú pareces más un fugitivo romántico». La miré, divertido, y respondí, «Quizá un fugitivo con suerte, o al menos con un avión ruidoso». Ella rió, y yo sentí que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin miedo. Pero la realidad volvió pronto a golpearme. Esa misma noche, recibí la visita de un oficial estadounidense que me entregó un sobre con documentos confidenciales. «Esto es un acuerdo preliminar», me explicó en voz baja. «La CIA y el gobierno español negocian tu protección, pero no podemos garantizar nada. La sombra de Moscú es larga y fría». Abrí el sobre y encontré mapas, informes y una fotografía de mi familia en Castilla, tomada meses antes de mi partida. Mi corazón se apretó. ¿Cuánto tiempo más tendría que estar lejos de ellos, sin poder protegerlos ni siquiera con mi presencia? Al día siguiente me llevaron al hangar donde el MiG-25 estaba siendo estudiado minuciosamente. Los técnicos americanos trabajaban con precisión casi quirúrgica, desmontando piezas, midiendo cada tornillo, mientras yo observaba en silencio, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía y reconstruía al mismo tiempo. Entre ellos estaba Miguel, un joven ingeniero español con barba incipiente y ojos llenos de admiración. Vestía una camisa de cuadros remangada hasta los codos y unos vaqueros gastados que parecían haber visto más vuelos que yo. Se acercó y me dijo en tono confidencial, «Para nosotros, esto es como un tesoro arqueológico, pero para ti, debe ser como ver a un viejo amigo desmembrado». Asentí, sin palabras.
Era cierto. Había amado aquella máquina. Y ahora la veían como un objeto, un misterio por descifrar. Y en ese proceso, yo también me sentía desmembrado, fragmentado entre pasado y presente. Esa noche, Elena me visitó con una bandeja de tapas y una botella de vino tinto. Su vestido rojo intenso resaltaba bajo la luz tenue, y sus labios parecían pintados con la pasión que ella misma irradiaba. Mientras compartíamos la comida, me confesó: «A veces pienso que no importa dónde estemos, el miedo y la esperanza se esconden en todas partes». La miré fijamente, sintiendo que entre nosotros nacía algo más fuerte que las circunstancias. Pero el tiempo no perdona. Una carta llegó desde Moscú, sin remitente, con apenas unas líneas escritas a mano. «No olvides que el mundo observa. No traiciones lo que fuiste». El mensaje era claro y amenazante. La Guerra Fría no se libraba solo con aviones, sino con palabras y silencios. Al día siguiente, mientras caminaba solo por el patio, observé el horizonte teñido de naranja y gris. Pensé en mi hijo Carlos, en Ana, en la vida que había dejado atrás. Sentí una punzada de nostalgia y miedo. ¿Había hecho lo correcto? ¿Podría alguna vez volver a casa? De repente, un ruido metálico llamó mi atención. Al girar, vi a un hombre de aspecto misterioso, vestido con un abrigo oscuro y gafas negras, observándome desde la sombra. Su mirada era penetrante, casi desafiante. Sin mediar palabra, me entregó un pequeño sobre y desapareció entre la multitud. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una fotografía antigua de un aeródromo desconocido, con un mensaje escrito al dorso. «No todos los caminos terminan donde empiezan. Busca la verdad más allá del horizonte». El enigma me dejó helado. ¿Quién me había enviado aquello? ¿Un aliado oculto o una trampa mortal? La incertidumbre se convirtió en un peso que me aplastaba. Esa noche, mientras el viento susurraba entre las cortinas, supe que mi historia no había hecho más que comenzar. Había escapado de una prisión, solo para entrar en otra de secretos y sombras. El verdadero vuelo estaba por despegar, y esta vez no solo estaba en juego mi libertad, sino algo mucho más profundo y peligroso. Y mientras cerraba los ojos, una última imagen se dibujaba en mi mente. La silueta del MiG-25 bajo la luz de la luna, como un guardián silencioso de secretos que aún no podía revelar. Los días se sucedían como una marea imparable, cada uno trayendo consigo nuevas preguntas y sombras. La presión política aumentaba, y con ella una sensación creciente de que estaba siendo empujado hacia un abismo sin fondo. Pero en medio de ese torbellino, había momentos que me recordaban que aún era humano, que la vida seguía latiendo bajo el peso de la historia. Una mañana, me llevaron a un pequeño pueblo costero de Asturias llamado Cudillero, donde se había organizado una reunión confidencial entre expertos españoles y americanos para discutir el futuro del MiG-25. El aire salino y fresco me golpeó al bajar del coche, y el murmullo del mar parecía susurrar promesas de libertad y peligro. En la sala, rodeado de mapas y planos, conocí a Isabel, una ingeniera aeroespacial española con cabello oscuro recogido en una coleta y ojos que brillaban con inteligencia. Llevaba una blusa de seda azul que se ajustaba perfectamente a su figura esbelta y una falda lápiz que dejaba entrever unas piernas largas y bien torneadas. Sus zapatos de tacón bajo resonaban con autoridad,
y su sonrisa tenía un aire de desafío que me cautivó de inmediato. Isabel me hizo preguntas técnicas, pero también parecía interesada en mi historia personal. Durante un breve descanso, me confesó con una sonrisa. Dicen que los pilotos son valientes por naturaleza, pero yo creo que la verdadera valentía es enfrentar el miedo sin dejar que te paralice. Asentí, recordando cada segundo de aquel vuelo hacia lo desconocido. Después de la reunión, dimos un paseo por las callejuelas del pueblo. Isabel hablaba con pasión sobre la aviación y el futuro, mientras yo escuchaba, encontrando en su voz un eco de mis propios sueños. En un momento, nos detuvimos frente a una antigua iglesia y ella bromeó: «Si algún día quieres confesarte, aquí hay buena acústica». Reí y respondí: «Creo que mi confesión es demasiado larga para este lugar». Esa noche, de regreso en el alojamiento, recibí una llamada inesperada. La voz al otro lado era grave y pausada, con un acento que no pude identificar. «Víctor, no estás solo. Hay quienes quieren ayudarte, pero debes tener cuidado. El juego es más grande de lo que imaginas». La llamada terminó antes de que pudiera responder, dejándome con más preguntas que respuestas. Mientras me recostaba en la cama, pensando en el mensaje, Elena apareció en la puerta con un vestido negro ceñido y una chaqueta de cuero que dejaba entrever su figura atlética. Sus ojos reflejaban preocupación y determinación. «Parece que alguien está moviendo las piezas en la sombra», dijo, «y no todos quieren que salgas bien parado». Sus palabras resonaron en mi interior como un eco oscuro. La libertad que había buscado ahora parecía una jaula aún más compleja, tejida con secretos y traiciones. Al día siguiente, en el hangar, observé cómo los técnicos desmontaban y analizaban cada parte del MiG-25. Miguel, el joven ingeniero español, se acercó y señaló una sección del fuselaje. «Aquí es donde radica la verdadera fortaleza del avión», explicó, «pero también su mayor vulnerabilidad». La metáfora no se me escapó. Más tarde, mientras caminaba solo por la playa, el viento frío me azotaba el rostro y las olas rompían con fuerza contra las rocas. Pensé en mi vida anterior, en los días tranquilos en Castilla, en el olor a tierra mojada y pino. ¿Podría alguna vez regresar a esa paz? ¿O estaba condenado a vivir en esta eterna incertidumbre? De regreso en el alojamiento, encontré una nota deslizada bajo la puerta. Era breve, escrita con letra apurada. «Confía en nadie. La verdad está más cerca de lo que crees». Sin firma, sin explicación. Esa noche, mientras la luna iluminaba tenuemente la habitación, entendí que mi viaje no solo era físico, sino también un descenso hacia un misterio que podía consumirlo todo. La sombra que me perseguía no era solo política, sino personal. Y en el silencio que siguió, sentí que el verdadero vuelo apenas comenzaba, uno donde el cielo era un laberinto y la libertad un enigma por descifrar. El sol se colaba tímidamente por la ventana de mi habitación cuando sonó el teléfono con un tono seco y urgente. Al otro lado, una voz femenina, firme pero con un dejo de preocupación, me habló en un español claro y directo. «Víctor, necesito que vengas al puerto de Avilés esta noche. Hay alguien que quiere hablar contigo. Alguien que sabe más de lo que parece». Colgué antes de poder hacer preguntas, con el corazón latiendo a 1000. Esa noche me vestí con cuidado, tratando de pasar desapercibido. Elena me esperaba en la entrada, con un abrigo oscuro que ocultaba su vestido ajustado
y unos tacones que resonaban con seguridad en el empedrado. Sus ojos tenían un brillo que mezclaba preocupación y determinación. «No sé quién es, pero si te invita, hay que ir», dijo sin dudar. Caminamos juntos por las calles silenciosas hasta llegar al puerto. La brisa marina traía un olor salado y fresco que me recordó a los días de mi infancia en la costa. En un muelle iluminado débilmente, un hombre apareció desde las sombras, alto, con cabello gris y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. Vestía una chaqueta de cuero y pantalones oscuros. Su mirada era intensa, como si hubiera visto demasiado. «Víctor Ballesteros», dijo con voz profunda. «He seguido tu historia desde el principio. No soy enemigo, pero tampoco amigo. Lo que te voy a contar cambiará todo lo que crees saber». Sin esperar respuesta, sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón y me lo entregó. «Esto es para ti. Ábrelo cuando estés solo». El hombre desapareció tan rápido como había llegado, dejándonos con el eco de sus palabras y el frío del mar. Elena y yo regresamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. De vuelta en la habitación, abrí el paquete con manos temblorosas. Dentro había fotografías, documentos antiguos y una carta escrita a máquina. La carta hablaba de una operación secreta dentro del Ejército del Aire español, una red oculta que había estado infiltrada por agentes soviéticos durante años. Decía que mi llegada había alterado el equilibrio y que no todos querían que la verdad saliera a la luz. Las fotografías mostraban rostros conocidos, oficiales con sonrisas falsas y miradas esquivas. Una en especial me heló la sangre. Una imagen de Elena, en una reunión secreta, conversando con un hombre que juraría ser uno de los agentes que me habían visitado días atrás. La traición, pensé, no estaba solo en Moscú. Esa misma noche, Elena apareció en la puerta con una expresión grave. «Tenemos que hablar», dijo, y sin esperar invitación entró. Su vestido negro ahora parecía casi un uniforme de batalla, ajustado y elegante, mientras cruzaba los brazos y fijaba en mí una mirada que mezclaba desafío y tristeza. «Sé que viste las fotos», dijo sin rodeos. «No soy quien creías, Víctor. Trabajo para los servicios españoles, y mi misión es proteger este país, cueste lo que cueste. Pero contigo, todo es diferente». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Podía confiar en ella? ¿Era una aliada o una pieza más en el juego de sombras que me envolvía? Antes de que pudiera responder, un ruido fuerte resonó en la puerta. Golpes secos, firmes. Alguien intentaba entrar. Elena se acercó rápidamente y susurró. «Nos están buscando. Tenemos que movernos». En cuestión de segundos, recogimos documentos, fotos y el misterioso paquete. Salimos por una ventana trasera hacia un callejón oscuro. La noche nos envolvía como un manto, mientras corríamos hacia lo desconocido. El frío cortaba el aire, y el sonido de nuestros pasos se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. Sabía que la traición era más cercana de lo que imaginaba, y que la libertad que había buscado estaba envuelta en una red de mentiras y secretos. Mientras nos internábamos en las sombras de Avilés, una pregunta ardía en mi mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad? ¿Y a quién tendría que sacrificar en el camino? El frío de la noche asturiana calaba hasta los huesos, mientras corríamos por las estrechas calles adoquinadas de Avilés, esquivando sombras y esquinas, con la urgencia de quien sabe que cada segundo cuenta.
Elena iba justo a mi lado, su respiración controlada, sus ojos alertas. Su abrigo ondeaba tras ella, dejando entrever la silueta de su figura, elegante y decidida, una mezcla de fuerza y misterio que me desarmaba con cada paso. Finalmente llegamos a una pequeña taberna oculta entre fachadas desgastadas por el tiempo, un lugar donde el olor a madera vieja y vino barato impregnaba el aire. Entramos sin llamar la atención y nos sentamos en un rincón oscuro, lejos de miradas indiscretas. Elena sacó del bolso una pequeña linterna y con voz baja comenzó a explicarme lo que había descubierto. «Víctor», dijo, mientras sus dedos acariciaban distraídamente el borde de su copa, «la red de infiltrados en el ejército del aire es solo la punta del iceberg. Hay un grupo dentro del servicio secreto español que juega a dos bandos. No solo espían para Moscú, sino que también manipulan información para sus propios intereses». Su mirada se clavó en la mía, intensa y sincera. «Y tú, sin quererlo, te has convertido en un peón fundamental». Mientras hablaba, pensé en las veces que había confiado en las personas equivocadas, en los susurros detrás de las puertas cerradas, en las miradas que ahora cobraban otro sentido. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Y qué quieren de mí?», pregunté con voz ronca. «El control total del MiG-25 y todo lo que sabes. Pero también quieren asegurarse de que no reveles ciertas verdades que podrían derribar a muchos». Se inclinó un poco hacia adelante y agregó con un susurro: «Hay quienes preferirían verte muerto antes que libre». Un silencio pesado se instaló entre nosotros, roto solo por el crujido de las maderas y el murmullo lejano de la música en la taberna. Me sentí atrapado en una telaraña de secretos y mentiras, donde cada paso que daba podía ser el último. De repente, la puerta se abrió con estrépito, y un grupo de hombres vestidos de civil entraron. Sus miradas se posaron en nosotros, frías y calculadoras. Elena me agarró del brazo y susurró: «Nos descubrieron. ¡Corre!». No hubo tiempo para pensar. Saltamos por una ventana trasera hacia un callejón oscuro, la adrenalina bombeando en mis venas. Mientras huíamos, sentí el peso de la traición y la soledad como nunca antes. En medio de la carrera, un pensamiento cruzó mi mente. ¿Cómo había llegado a esto? Yo, un piloto que solo quería volar libre, ahora perseguido por sombras que ni siquiera comprendía del todo. Finalmente, logramos perdernos entre la multitud de una plaza cercana. Elena, con el corazón acelerado, me miró y dijo: «Esto no acaba aquí, Víctor. La verdad está más cerca, pero también más peligrosa». Mientras recuperaba el aliento, pensé en el MiG-25, en aquel monstruo de acero que había sido mi pasaporte a la libertad, y al mismo tiempo mi condena. La guerra que había comenzado en el aire ahora se libraba en las sombras, y yo estaba en el centro de la tormenta. Y en ese instante, una última imagen quedó grabada en mi mente. El brillo metálico del avión bajo la luna, reflejando no solo la luz, sino también los secretos que aún quedaban por descubrir. La batalla por la verdad apenas había comenzado. El amanecer se filtraba entre las persianas mientras me despertaba con el cuerpo aún temblando por la carrera nocturna. Elena no estaba a mi lado, pero sobre la mesa había una nota escrita con su letra firme. «Confía solo en ti mismo. Esta noche todo cambiará».
Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que esas palabras eran tanto una advertencia como una promesa. Pasé el día en vela, repasando los documentos y fotografías que me habían dado, tratando de armar un rompecabezas que parecía no tener final. La red de traiciones, los dobles agentes, las conspiraciones internas, todo apuntaba a un entramado mucho más oscuro de lo que había imaginado. Por la tarde recibí un mensaje cifrado, un lugar y una hora. Sin opciones decidí acudir. La cita era en un viejo faro abandonado en la costa asturiana, un lugar solitario donde el mar golpeaba con fuerza las rocas. Al llegar, la brisa marina me golpeó el rostro, mezclando el olor a sal y humedad con una sensación de peligro inminente. Dentro del faro, una figura esperaba. Era un hombre mayor, con barba canosa y ojos profundos que reflejaban años de secretos guardados. «Víctor», dijo con voz grave, «he venido a ofrecerte una oportunidad». Me habló de un plan para sacar a la luz toda la verdad oculta, para desenmascarar a quienes manipulaban las sombras y devolverme la libertad que me habían arrebatado. Pero la oferta tenía un precio. Debía arriesgarlo todo, incluso mi vida. No estás solo en esta lucha, añadió. Pero las heridas serán profundas y las traiciones inevitables. Mientras escuchaba, sentí el peso de la decisión. ¿Era capaz de enfrentar ese abismo? ¿Podría confiar en alguien más? Mis pensamientos volaron a Carlos, a Ana, a Elena. Cada uno representaba un motivo para luchar y un riesgo para perder. Salí del faro con la mente en torbellino y el corazón dividido. La libertad que había buscado ya no era solo un sueño, sino una batalla real y peligrosa. Y en el horizonte, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de rojo sangre, como un presagio. Aquella noche, mientras la ciudad dormía, supe que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. La verdad, pensaba, no es siempre un regalo. A veces es una carga que solo los valientes pueden llevar. Y así, con la luna como testigo, me preparé para enfrentar el vuelo más importante de mi vida. Uno sin alas, pero con el alma en juego. La noche cubría Oviedo con un manto oscuro y silencioso cuando me encontré con Elena en un pequeño café oculto entre callejuelas. Su vestido negro ceñido resaltaba bajo la tenue luz, y sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y vulnerabilidad que hacía latir mi corazón con fuerza contenida. Sabía que lo que íbamos a hacer no tenía marcha atrás. Entre sorbos de café y miradas furtivas, repasamos cada detalle del plan que el hombre del faro me había confiado. El objetivo era claro: exponer la red de traidores y recuperar la verdad sobre el MiG-25 y mi vuelo que había cambiado el curso de la Guerra Fría. Pero también era un juego peligroso, donde un paso en falso podía significar la muerte o el olvido. Mientras hablábamos, la puerta se abrió y una ráfaga de aire frío entró, trayendo consigo el aroma salado del mar cercano. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron con las de un hombre que, sin decir palabra, nos observaba desde la entrada. Un nuevo enemigo, o tal vez un aliado inesperado. La tensión crecía, pero también la certeza de que era hora de actuar. Me levanté, ajusté la chaqueta y antes de salir, lancé una última mirada a Elena, cuyos labios se curvaron en una sonrisa que mezclaba miedo y esperanza. Al salir a la calle, el viento nocturno me envolvió, y por un momento sentí el rugido lejano de un motor a reacción, como el eco de aquel MiG-25 que un día robé para buscar la libertad.
La batalla final comenzaba, y aunque no sabía qué me esperaba, estaba dispuesto a volar hacia el horizonte, sin miedo, sin regreso. Porque a veces, la verdadera libertad solo se encuentra cuando uno se atreve a dejarlo todo atrás. Y así, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, supe que esta historia no terminaba aquí. Que en algún lugar, entre sombras y secretos, quedaba una última verdad por descubrir. Un susurro en la oscuridad, una puerta entreabierta que esperaba ser cruzada, y yo estaba listo para volar hacia lo desconocido.